libre soy, vivo por ti, libre soy. Y ahora sí vamos a irnos para arriba, libre soy. Ahora sí, juntos, libre soy para correr. Libre soy para lanzar. Libre soy, vivo por ti. Libre soy. Una vez más. Libre soy para correr. Libre soy, puedo danzar. Libre soy, vivo por ti. Libre soy. ¿Verdad que se está poniendo mejor ahora? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Esto dice así. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Oh, clamaré y clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza sea una alabanza viva y monte de Sión. Cosas suceden cuando danzamos. Alguien puede danzar. Oh, danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Oh, oh. Clamaré, dígalo fuerte, hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. El diablo se hunde cuando tú y yo alabamos y danzamos. Lo tenemos bajo nuestros pies. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Sus pies arriba. 1, 2, 3, 4. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria, última vez, última. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré. Mi corazón derramo, aunque no te puedo ver, permanecerá. La gloria de tu nombre es
compartir un tema que se llama Sácalo del hoyo. ¿Cómo se llama este tema? Sácalo del hoyo. Ese es el título de este tema. Bueno, así que preste mucha atención. Y quiero que usted piense en lo que le voy a decir. Dos personas salieron de la iglesia. Dos personas salieron de la iglesia. Y cuando llegaron ahí más o menos por la avenida Gobernadores, fueron testigos de un accidente. Una persona que iba en moto perdió el control de la misma y derrapó, y por la fractura de la carretera, una grieta, la moto dio vueltas y la persona, pues por consiguiente, esta persona salió muy lastimada, golpes por todos lados, en la espalda, aquí en el frente, en los costados, en la cabeza. Y pues desafortunadamente esta persona pues tuvo fractura en algunos huesos. Pero eso no es todo. Obviamente se puso a gritar por el dolor, por el trancazo que se llevó. Estaba gritando de dolor. Y resulta que pasan dos personas que salieron de la iglesia. Pasaron por ahí. Y una de estas dos personas cruzaba y ve al accidentado, pero voltea a ver su reloj y sigue su camino. Siguió su camino. El segundo personaje que salió de la iglesia pasó por el mismo lugar, ve a la persona y, a diferencia de la primera, se rascó la cabeza, se detuvo, ¿verdad? Y tomó aire y se acercó a la persona para auxiliarlo. Esta segunda persona no fue hasta el hospital a acompañar a aquel accidentado, pero sí se encargó de ayudarlo a que esté bien, que llegue la ambulancia, de apoyarlo, de ayudar en todo lo posible. Cuando llegó la ambulancia, ya lograron subir a este hombre a la camioneta y lo llevaron al hospital. Entonces yo le quiero hacer una pregunta, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Por qué solamente uno de estos dos hombres que salieron de la iglesia fue capaz de detenerse para ayudar a aquella persona que tuvo el accidente? ¿Por qué uno de los dos nada más? ¿Qué hizo la diferencia en el caso de aquel hombre que se detuvo para prestar auxilio a aquel hombre que estaba tirado en el suelo quejándose de dolor? ¿En dónde estuvo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Sabe usted qué fue lo que hizo la diferencia? La diferencia estuvo acá en el corazón. Y la diferencia básicamente fue la compasión. La compasión. Entonces, le voy a decir que el tema de esta mañana es precisamente la compasión. Dile a la persona que está a tu lado, el tema de hoy es la compasión. Esta historia que le acabo de relatar, créame que no se aleja mucho de la realidad. Tristemente hay que decir algo. No todo el que va a una iglesia tiene un espíritu compasivo, ¿sí o no? No todo el que asiste a un templo, a una iglesia, no todo el que asiste tiene un espíritu compasivo. Pero eso no quiere decir que Dios no lo quiera, no, al contrario, debemos afirmar que Dios quiere que nosotros, que tú y yo, tengamos un espíritu compasivo, es decir, que la compasión sea parte de nuestras vidas. Entonces dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios quiere que tú tengas un espíritu compasivo. Fíjese que le quiero decir tres cosas de este asunto.
Número uno, la Biblia, la palabra de Dios, enseña que Jesús fue un hombre compasivo. Jesús fue un hombre compasivo. Le quiero leer 3 versículos de la Biblia. El primero está en Mateo. Usted gusta buscar Mateo 9:36. Dice de la siguiente manera, Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese nada más, se lo voy a leer una vez más. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otro pasaje, Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice una vez más, al ver las multitudes tuvo compasión, saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otro pasaje, un tercer pasaje, ahí mismo en Mateo. Pero Mateo 15, versículo 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Bueno, 3 pasajes del mismo libro, pero de ocasiones diferentes, que nos muestran que en verdad Jesús era un hombre compasivo. Quiero decirle que es de notarse que en estos 3 versículos que le leí, Jesús tuvo compasión. Fíjate, primer pasaje, Mateo 9:36, dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, Jesús tuvo compasión de aquellas personas que vagaban sin dirección, sin sentido y sin propósito en su vida. ¿Se fijó? La segunda ocasión que dice que les compartí, Mateo 14:14, habla de los enfermos y endemoniados. Entonces podemos ver que también tuvo compasión de las personas que estaban atormentadas, ¿verdad? Que estaban esclavizadas por el dolor, por la enfermedad, o incluso atormentadas por demonios. Jesús tuvo compasión de ambos tipos de personas, pero hay otro tipo de necesidad que Jesús suple. Cuando la gente lo seguía, cuando él estaba predicando, dice que aquella ocasión, todo el día, desde temprano había estado la gente con él, y Jesús dice que sintió compasión porque ya era tarde y no habían comido. Entonces dice la Biblia que Jesús dijo: esta gente necesita comer, todo el día han estado conmigo. Y dice el pasaje, dice: enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Y cómo vemos que Jesús suple esa necesidad? Ustedes y yo conocemos la historia. Él multiplica los panes y los peces para que toda esa cantidad de gente pueda comer. Si juntamos esto, mire usted, Jesús tuvo compasión para aquel que no tiene propósito, no encuentra el camino de la vida. Jesús tuvo compasión por los enfermos y endemoniados. Jesús tuvo compasión por la gente que padece necesidades. Jesús fue un hombre compasivo. Voy a decir algo más. El Señor Jesús no fue nunca indiferente a todo este tipo de personas que pasaba por la necesidad. Nunca fue indiferente. Jesús, siempre que los veía, sentía algo en su corazón. Pero ¿qué era lo que sentía? Ya dijimos que es compasión. Quiero decirle algo acerca de la palabra compasión. Le voy a leer lo que dice el diccionario común y corriente, el diccionario secular, pero luego le voy a decir qué es lo que la Biblia dice acerca de la compasión.
El diccionario dice o define compasión de la siguiente manera: es un sentimiento de conmiseración y lástima que se siente hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Eso dice la Real Academia Española. Otro diccionario dice compasión, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, remediarlo o evitarlo. Otro diccionario fue un poquito más allá y dijo: compasión viene del latín compasio, que significa acompañar o sufrir juntos. Acompañar o sufrir juntos. Como cuando es un velorio, ¿no? Y hay duelo en ese lugar. Entonces la gente que va al velorio es porque quiere estar cerca de las personas que están sufriendo en ese momento. Es una manera de ejemplificar la palabra compasión según lo que dice este diccionario. Pero ahí va lo que dice la Biblia, lo que podemos extraer de la Biblia. La palabra compasión viene de una raíz griega un poquito difícil. No pretenda escribirlo, se lo voy a decir. La palabra compasión viene del griego splanchnizome. Splanchnizome. Escucha esto, que significa sentir que las entrañas te anhelan algo. Repito, esta palabra griega significa que dice sentir que las entrañas anhelan. Entonces, buscando, encuentro este ejemplo comparativo. Es como después de pasar varios días que estás sin comer nada. Pasa un día, 2 días, o como esta ocasión de los 52 días, los G12 comenzaron con 3 días de ayuno total. ¿Cómo se sentían después de 3 días de estar ayunando? Pero bueno, entonces aquí trabaja todo en la mente. Después del primer día tú dices, ahí vamos, me faltan 2 días. Pasa el segundo día y los que están ayunando, ahí vamos, estamos gloria a Dios. Empiezan a marearse, empiezan a tener revelaciones. Pero llega el tercer día y tu mente dice, te faltan pocas horas. Ya mero lo logras. Tu mente está coordinada con el reloj. Entonces en tu mente, ¿verdad? Empieza a generarse una ansiedad. Y cuando dices ya se va a cumplir, por ejemplo, terminamos el sábado, que había reunión de líderes. Sábado, la reunión comenzó a las 7. Medio mundo me preguntaba, pastor, ¿a qué horas entregamos el ayuno? Es que ya. Manola se quiere comer a la otra. Hasta el nombre le ponen a esas cosas. Entonces, escucha esto. La idea de esta palabra, splanchnizome, significa, ¿verdad? La idea es sentir que las entrañas anhelan. Es decir, cuando tú pasas varios días sin comer y tienes hambre, coloquialmente decimos, me están chillando, ¿qué? Fíjate, todo lo hemos dicho en alguna ocasión. Me están chillando Es una forma de decir que nuestro estómago nos está pidiendo comida. ¿Sí o no? Es una forma de decir que nuestro estómago nos está pidiendo comida. Algunos escuchan su estómago. ¿Sí o no? Cuando tienes hambre, ya pasó un tiempo considerable y no has comido nada. Muchos piensan que el vecino escucha el estómago de este. ¿Sí o no? Tú sientes que te chilla aquella tripita que te está diciendo necesito comer. Escuchas incluso que chilla y piensas que tu vecino lo escuchó. ¿No le ha pasado eso? Si no le ha pasado, no ha sentido hambre. Bueno, pues la idea de esta última raíz griega precisamente es eso, que desde lo más profundo sientes algo, hasta el grado que lo escuchas. Fíjate que estos 3 ejemplos que le leí
de Mateo 9, 14 y 15, precisamente manejan esta última palabra, splanisome, la palabra en griego, para hacer alusión a la compasión que tenía Jesús. Es decir, que desde lo más profundo de su ser, Jesús sentía algo. En lo más profundo de su ser, Jesús sentía, ¿verdad?, que tenía que hacer algo por esas personas. Por eso leemos el último ejemplo de Mateo 15, que Jesús dijo: la gente está cansada, la gente tiene hambre, pero no quiero decirles que se vayan. No vaya a ser que se desmayen en el camino. ¿Cuál era la idea? Que en lo más profundo de su corazón, el Señor Jesús sentía que tenía que hacer algo por esas personas. Fíjese usted, eso es lo que entendemos o escudriñamos que significa la palabra compasión, ¿verdad? Que desde lo más profundo de tu ser hay un gemido, hay un dolor, hay un deseo de hacer algo más. En pocas palabras, platicando con mi esposa, comparábamos lástima y compasión. Mucha gente siente lástima. Lástima es ver a la persona en necesidad y decir: pobrecito, se ve que la está pasando difícil. Hasta ahí, eso es lástima. Compasión es exactamente lo mismo, ver el sufrimiento de la persona, pero la diferencia es que la compasión te empuja a hacer algo para suplir la necesidad de la persona. ¿Sí me entiende? La compasión te orilla a hacer algo por esa persona. A mí me ha pasado. En una ocasión, una persona en el encuentro de varones vio mis zapatos pues no eran de último modelo. Vio mis zapatos, le gustó y me dice aquel hermano: pastor, me gustan tus zapatos. Y le pregunté: ¿de verdad te gustan mis zapatos? Sí, me gustan. Entonces yo me fijé como por automático los zapatos que esa persona tenía, y pues vi que estaban peores que los míos. Entonces le volví a preguntar: ¿te gustan mis zapatos? Sí, están bonitos. Y le pregunté para asegurarme: ¿y qué número calzas? Yo calzo 7, 7 y medio. Ya te rayaste, dije dentro de mí. Y sin pensarlo, me quité mi zapato y le dije: toma. Se hace para atrás el hermano, me dice: pastor, nada malo, estoy vacilando. Pero yo no estoy vacilando, toma mi zapato. Tristemente, el hermano se regresó con sus mismos zapatos. Pero yo le dije: tómalo, con sinceridad le dije, porque yo vi que él tenía una necesidad y que le gustó mi zapato y que calzamos el mismo. En mi corazón no hubo el más mínimo problema de compartirlo. Es un ejemplo pequeño tal vez, pero que la idea de esto es tratar de explicar lo que es la compasión. No nada más es decir: ay, pobrecito, tus zapatos tienen huecos. Eso es lástima. Compasión es decir: ay, necesitas otros zapatos, mira, toma esto. De eso se trata, ¿me entiendes? Eso es compasión. Es un paso más allá de la lástima, es hacer algo más. La lástima se queda de brazos cruzados, la compasión mueve las manos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces Jesús era un hombre compasivo. A la gente que estaba desesperada y dispersa, Él les habló del evangelio para juntarlos como un buen pastor. A la gente que estaba herida por enfermedades o por demonios, vino Él y les dio libertad. Ahí expresa su compasión. A la gente que no tenía que comer y que ya era tarde, Él les suple su necesidad. Jesús era un hombre compasivo. No solamente veía y entendía el dolor ajeno, sino que hacía lo que fuera necesario para suplir tal necesidad. Entonces la palabra de Dios, esto es en primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que Jesús era un hombre compasivo. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús era un hombre compasivo. Número dos,
La palabra nos muestra que Jesús enseñó sobre la compasión. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos y a los que tampoco eran sus discípulos. Jesús enseñó a todo mundo sobre la compasión. Encontramos una historia en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Es una historia que tan solo con referir el pasaje, no estoy seguro que hay más de uno que se acuerda que se trata de la parábola del buen samaritano. De esa parábola. Bueno, esa parábola sucedió en una ocasión muy interesante. Un experto en la ley se atrevió a cuestionar a Jesús sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sí me entiende? Un experto en la ley se atrevió a cuestionar a Jesús. Vamos a ver este pasaje, vamos a leerlo. Lucas 10, 25 al 37, dice de la siguiente manera. Bueno, voy a asegurarme que todos, usted está aquí conmigo. Vamos a leerlo alternadamente, ¿ok? Alternadamente, uno yo, uno ustedes. Lucas 10, 25 al 37 dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Ustedes? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, entre paréntesis, los samaritanos eran gente repudiada por los judíos porque los acusaban de haberse mezclado con los babilonios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, a un hombre que le preguntó a Jesús algo. Jesús le dijo: tú eres el experto, dime tú cuál es la respuesta correcta. Y el experto le dijo: pues lo correcto es amar a Dios, ¿verdad?, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Y Jesús ahí empieza todo, ¿no? Le pregunta, Jesús le dice, más bien no le pregunta, le dice: ve y haz lo mismo, haz esto y vivirás, le dice Jesús. Entonces se suscita esta situación, y es cuando Jesús narra esta historia, la historia de aquel hombre que fue golpeado, que fue asaltado, le robaron. Y Jesús le dice al final al experto: ¿quién es el prójimo de aquel que estaba tirado en el suelo? Y al hombre le tiene que decir: pues el prójimo es aquel que tuvo misericordia de él. Y aquí quiero decirle algo. Del versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta palabra misericordia es la misma palabra que en Mateo es traducida como compasión. La misma palabra.
Entonces podemos decir que lo que al samaritano le movió fue la compasión, ver el sufrimiento de esa persona, sentirse incómodo y hacer algo por aquella persona. ¿Y qué fue lo que hizo el samaritano? Dice ahí que lavó sus heridas con vino y aceite, lo montó a su cabalgadura, lo llevó al pueblo más cercano, lo encargó al mesonero, dio un dinero y dijo: si gastas de más, ponlo, cuando yo regrese te devuelvo lo que pusiste. Entonces, a mí me impresiona esta historia por varias razones. No vamos a predicar del buen samaritano, solamente quiero hacerle un comentario de este pasaje. En este pasaje está claro que Jesús está enseñando sobre la compasión. Y mire usted, 2 personas no ayudaron al que estaba moribundo. 2 personas que tenían 2 títulos muy importantes. Uno era sacerdote y el otro era levita. Pregunto, ¿este sacerdote y este levita eran ignorantes de la palabra de Dios? ¿O eran personas que sabían? ¿Qué piensa usted? ¿Conocían las escrituras o no la conocían? Levante su mano el que diga, el que esté de acuerdo conmigo y crea que conocían las escrituras, el sacerdote y el levita. ¿Usted cree lo mismo que yo? Levante su mano. Pues sí. Para ser sacerdote uno no podía ser ignorante. Los sacerdotes eran personas cultas, eran personas que tenían la responsabilidad de conocer bien las escrituras, porque los sacerdotes eran los portadores de la voz del pueblo ante Dios. Ellos tenían que saber cómo dirigirse a Dios, cómo presentarse delante de Dios. Entonces los sacerdotes y por consiguiente los levitas eran quienes estaban pegados a los sacerdotes, ayudándoles en todo tiempo en la administración. Por consiguiente los levitas tenían que conocer las escrituras. Ahora escucha esto que le voy a decir. Ojalá y que le duela como me dolió a mí, porque te hace ver la realidad. Ahí va. De alguna manera Jesús le estaba diciendo al experto, porque recuerde usted que un intérprete de la ley le preguntó a Jesús. Un intérprete de la ley. Le voy a decir algo. Un intérprete de la ley, hermano, equivale a un erudito el día de hoy, a un experto en la disciplina que tú quieras. Pero un intérprete de la ley equivale a un profesional en su campo, a un conocedor, a un hombre que puede decirte al derecho y al revés en qué consiste aquello que está profesando. Entonces, a este experto de la ley, Jesús le da esta enseñanza. Escúchelo. Puedes saber mucho, puedes ser un maestro, pero si no pones en práctica la compasión, estás reprobado. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando al intérprete de la ley. El intérprete de la ley vino muy provocando a Jesús, porque dice que vino a probarle. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice: óyeme, tú eres el experto. Aquí el que sabe eres tú. Dime tú cuál es la respuesta correcta. Y fue cuando el intérprete de la ley le dijo: pues la escritura dice, la ley dice, amarás al Señor tu Dios. Y Jesús le dice: perfecto, bien has respondido, haz esto y tú vivirás. Pero como lo que dijo el intérprete termina con amar al prójimo, dice, queriendo justificarse, dijo: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le platica la historia que ya conocemos. Y al final Jesús le dice: muy bien, respondiste correctamente. 37. Dice el intérprete, le dice a Jesús: el que usó de misericordia con él, ese es el prójimo. Jesús le dice: entonces ve y haz tú lo mismo. Es decir, Jesús le está diciendo: tú eres el experto conocedor de la palabra, pero si tú no pones en práctica la palabra, estás reprobado. Está reprobado. Entonces, conocimiento sin acción no sirve. Dile a tu vecino, dile: querido hermano, conocimiento sin acción
no sirve. Dígaselo, por favor. Ya se lo digo, eso qué rápido. Entonces, necesitamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Necesitamos poner en práctica, en este caso, la compasión. Repita conmigo, necesito. Dígalo más fuerte, necesito poner en práctica la compasión. Recuerde usted, la Biblia enseña que Jesús fue un hombre compasivo. Pusimos 3 ejemplos. El primer ejemplo que leímos en Mateo 9:36 fue cuando ve a la gente ir sin dirección, ir sin rumbo. Jesús va y los mete al redil, les habla la palabra, los trae al camino. Así le mostró la compasión. Había gente enferma, sufriendo por padecimientos, gente endemoniada. ¿Cómo demuestra Jesús su compasión? Viene y trae libertad, viene y trae sanidad. Así Jesús le mostró la compasión. La gente está siguiendo a Jesús, la hora está avanzada, no han comido nada, no han probado bocado. ¿Cómo demuestra Jesús la compasión? No quiere, no les dice váyanse, ya es tarde, vean que comen en el camino. Jesús les da de comer. ¿Cómo Jesús demuestra su compasión? Supliendo la necesidad del hambriento. Entonces, Jesús era un hombre compasivo, pero viene un hombre, el intérprete de la ley, a probarlo. No sabe con quién se está metiendo. Este intérprete de la ley vino con una intención, vino procurando sorprender a Jesús, pero el sorprendido fue otro. Él fue el sorprendido. Él pensó que iba a poder cuestionar a Jesús y dejarlo en evidencia. Y al final, el que quedó avergonzado y en evidencia fue el intérprete de la ley. Porque Jesús le dijo: tú puedes ser intérprete de la ley, tú puedes conocer mucho de las escrituras, pero si no vives lo que predicas, si no practicas lo que predicas, estás reprobado. Jesús le dijo: ve. 2 veces le dijo. La primera vez le dijo: bien has dicho. 28, en el 28 dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. No conforme el tipo, no satisfecho, vuelve a cuestionar a Jesús. Jesús le da una respuesta satisfactoria y al final, en el 37, Jesús le dice: entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. 2 veces a este intérprete de la ley quiso poner en problemas en Jesús, pero las 2 veces Jesús le dijo: tú puedes saber mucho, pero si no vives lo que predicas, si no pones en práctica lo que tú enseñas, estás reprobado. Entonces, Jesús enseña sobre la compasión, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver si usted está yendo conmigo. En primer lugar, vemos que la palabra enseña que Jesús fue un hombre compasivo. Amén. En segundo lugar, vemos que la palabra enseña que la palabra nos muestra que Jesús enseñó sobre la compasión. Y número 3, Dios pide que seamos compasivos. Dios quiere que tú y yo seamos gente compasiva. Dile a tu vecino: Dios quiere que tú y yo seamos gente compasiva. En el entendido que a veces la palabra misericordia se puede cruzar con la palabra compasión, les quiero citar Lucas 6:36, que dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8 lo dice. Dice claramente, quiero resaltar, dice: sed todos compasivos. Dios quiere que tú y yo seamos
compasivos. Proverbios 3, 27 y 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y ve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ser compasivos. Dice Proverbios 21, 13: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será respondido, no será oído. Dice Gálatas 6, 9 y 10: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Todos estos pasajes nos hablan del deseo de Dios, de lo que Dios pide de ti y de mí. Y encontramos que el deseo y lo que Dios pide es que nosotros seamos compasivos. Así como Cristo fue compasivo, así como Él sintió compasión por la necesidad de las personas, por la condición de las personas, nosotros también debemos ser compasivos. Es un hombre que se fue a un hoyo, a un pozo. Pasaron 4 personas. La primera, ojalá y se haya ido, le dijo, tienes que elevar tu alma hasta el nirvana. Así que ponte a reflexionar. Y pues se puso a reflexionar, pero seguía en el hoyo. Segundo que pasó, era un filósofo, le dijo, ¿sabes qué? El hoyo no existe. Es más, ni tú existes. Entonces, no existe el hoyo, no existes tú, pero de todas maneras seguía en el hoyo. El tercero que pasó le dijo que tenía que reflexionar sobre su maldad y su pecado. Y le dijo, reflexiona para que al reflexionar tu alma se purifique y reencarnes en otra criatura. Pero seguía en el hoyo. Y pasó un cuarto personaje, un religioso, que le dijo, tienes que orar 5 veces al día y tal vez Dios tenga misericordia y te saque del hoyo. El hombre oró 5 veces al día, quién sabe cuánto tiempo, pero seguía en el hoyo. Y el último hombre que pasó, no solamente vio la necesidad de aquel hombre en el hueco, sino que le dijo, te voy a ayudar, y tiró una cuerda. Este hombre bajó al fondo del hoyo, se echó al hombre, aquel que estaba en el suelo, se echó al hombro aquel que estaba en el suelo y subió con él y lo sacó. ¿Se fijó usted a dónde estaba amarrada la cuerda? ¿A dónde estaba amarrada la cuerda? A la cruz. En el entendido entonces de que aquel que había descendido hasta lo profundo del hoyo, ¿quién era? Era Jesús, era Dios. Él era el único que podía y que sacó a aquel hombre del hoyo. Por eso el tema de esta mañana tuvo por título, sácalo del hoyo. Porque la idea es que Dios despierte en nosotros un espíritu compasivo. Hermanos queridos, después de haber escuchado que la Biblia habla de que Jesús fue un hombre compasivo, que el deseo de Dios es que nosotros seamos cristianos compasivos. Después de ver este video inclusive, yo quiero preguntarle, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué piensas de la compasión? ¿Sigues pensando lo que pensabas antes? Si tú pensabas que debemos ser gente compasiva y tú pones en práctica la compasión, estás en la frecuencia correcta. Pero si tú al ver esto eres capaz de reconocer de que muchas veces hemos sido indiferentes a la necesidad del prójimo, entonces tú y yo tenemos que decirle a Dios, Señor, haz de mí un hombre, una mujer compasivos. Quiero decirte una última cosa antes de orar. Escúchalo bien porque quiero que tú lo asimiles.
Tú eres una muestra de la compasión de Dios. Tú eres una prueba de la compasión de Dios. ¿Cuántos son capaces de decirle a Dios en este lugar: Señor, pon en mí espíritu de compasión? Te quiero decir algo: si no hay un espíritu de compasión, nunca hablaremos de Cristo. Si no sentimos compasión por la necesidad espiritual de las personas, tampoco sentiremos el impulso de hablarle las buenas nuevas de salvación. Hasta por eso tenemos que decirle a Dios: quita de mí toda indiferencia, toda apatía. Le quiero pedir que se ponga de pie ahora, por favor. Póngase de pie. Muchos en este lugar debemos pedirle perdón a Dios, porque a sabiendas que Dios quiere que seamos compasivos, hemos caído en la trampa de la indiferencia, de la apatía, del egocentrismo o del egoísmo. Y hemos cerrado nuestros ojos y nuestro corazón a la necesidad espiritual o física de las personas que nos rodean. Así como tú recibiste sobre tu vida la máxima expresión de la compasión de Dios, que es enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, de la misma manera tú y yo debemos ser compasivos con la gente que nos rodea. Y yo quiero invitar a todo aquel que quiera, allá en su lugar, que repita estas palabras conmigo, por favor. Repite esta oración: Señor Jesús, en este momento reconozco que tu voluntad es que yo sea compasivo. En este momento, por tal motivo, te pido que me perdones. Dígalo fuerte: perdóname por las veces que he permitido que los argumentos, que el egoísmo, que la indiferencia, que la apatía cierre mi corazón a la necesidad de las personas que me rodean. Señor Jesús, dígalo fuerte: Señor Jesús, despierta en mi corazón el espíritu de compasión, el mismo espíritu que movía a Jesús a suplir las necesidades, a llevar libertad, a llevar sanidad. Señor, que el mismo espíritu de compasión se mueva en mi mente y en mi corazón, que yo pueda decir: tengo la mente y el corazón de Jesús. Despierta, despierta mi corazón a la compasión. Ahora un favor más muy importante. A tu lado deben haber dos personas. Por favor, pon tu mano sobre sus hombros y dile al Señor que despierte su corazón a la compasión. Es decir, que ponga en tu prójimo espíritu de compasión. Si tú tienes que reprender, reprende en el nombre de Jesús. No vas a reprender al hermano, vas a reprender esos espíritus que nos hacen resistirnos a la voluntad de Dios.
Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Pide el favor de Dios para tu vecino, para tu prójimo. Pide el favor de Dios para tu prójimo. Dile a Dios: Señor, despierta el espíritu de compasión en la vida y en el corazón de mi hermano. Que pueda sentir lo que sentía Jesús cuando veía a una persona necesitada. Que esa sea tu oración por tu prójimo. Dile a Dios: Señor, que mi hermano, mi hermana por el que estoy orando en este momento pueda ver y sentir lo que sentía, lo que veía Jesús cuando había un necesitado enfrente de él. Levanta tu voz. 30 segundos, ora por tu vecino, por favor. 30 segundos. $30 segundos. Sí, Señor, escúchanos. No queremos ser indiferentes. No queremos más ser egoístas. No queremos ser apáticos. No queremos ser egoístas. No queremos. No queremos. No queremos. Renunciamos a todo ello. Renunciamos a todo ello. Y declaramos que la compasión, la misericordia de Jesús también está en nuestro corazón. Y que así como hemos recibido compasión, así como tú nos has mostrado tu compasión, de la misma manera nosotros seamos compasivos con aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Quédese de pie. Estamos llegando a la recta final, los últimos 100 metros de esta maratón. Quiero decirle algo. Quiero afirmar una cosa. Dios ha despertado en ti el espíritu de compasión. Sí. Veo que el uno tiene cara de sorpresa. ¿Cómo va a ser? Sí, si no, ¿a quién está orando? Entonces dile a tu vecino: ¿sabes qué? Te felicito. Dios ha despertado en ti espíritu de compasión. A ver, ¿cuántos me pueden decir: pastor, Dios ha despertado en mí el espíritu de compasión? Vamos a hacerlo bien. A ver, los de esa columna que está hasta allá, donde está mi esposa. Solamente esa columna, díganlo fuerte. Van a decir: Dios ha despertado en mí espíritu de compasión. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A ver, los de esta columna, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Qué bonito. De esta columna, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Maravilloso. De esta columna, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Arriba, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Por qué no le damos a Dios un aplauso poderoso? Porque Él ha despertado en nosotros ese espíritu de compasión. Ahora bien, escucha esto. Si Dios ha despertado, y yo lo creo en mí, el espíritu de compasión, recuerda, compasión no es quedarse de brazos cruzados. Espíritu de compasión es acción, es movimiento. Vamos a hacer 2 cosas ahorita, le dije. Número 1. Hay un hombre que necesita urgentemente que haya alguien que se ponga en la brecha, movido por la compasión, pidiendo el favor de Dios sobre su vida. Es don Fortunato.
Posiblemente usted no sepa quién es don Fortunato. Ahorita le voy a decir quién es. Don Fortunato es un hombre de fe. Yo lo conocí, conviví mucho tiempo con él. Un hombre de Dios. Siempre él compartía lo poco o lo mucho que tenía. Ese hombre siempre le gustaba ayudar a la gente. Don Fortunato, pues por cuestión de edad, ¿verdad? Ha ido avanzando la edad. Y ayer don Fortunato tuvo un infarto en su corazón. Está hospitalizado. Me llegó un mensaje en su momento donde me dicen que está entubado. Los médicos han dicho a la familia: no hay nada que hacer. Solamente un milagro puede darle un poco más de vida, más tiempo de vida a don Fortunato. ¿Quién es don Fortunato? Bueno, don Fortunato es el papá del hermano Mariano. El hermano Mariano viajó ya a Mérida, ahí está ahorita. Fue al hospital y él es el que me ha mantenido al corriente de la salud de su papá. Entonces el hermano Fortunato ayer tuvo este infarto. No sé qué horas de la noche me avisó y hoy tempranito viajar. Yo me gustaría que usted y yo nos unamos y oremos por este hombre, por don Fortunato. Yo sé que la familia ahorita está orando, yo sé que ellos están pidiendo, porque todos son creyentes. Afortunadamente, si no toda, la gran mayoría de esta familia son creyentes. Y sé que están pidiendo a Dios. Pero yo sé que la oración de usted y la mía va a ser un impulso tremendo para esta familia. Y desde luego, para la salud de este hermano llamado Fortunato. ¿Cuántos vamos a orar por don Fortunato en este momento? Vamos a orar 3 minutos, reprendiendo todo espíritu de muerte. Vamos a soplar vida a través de la palabra declarada. Don Fortunato está hospitalizado, está entubado, pero el mejor oxígeno, el mejor regulador de su corazón es Jesucristo. Y Él está en este lugar, Él está en este momento en ese lugar, al pie de la cama de don Fortunato. Yo creo que el Señor tiene las manos extendidas. Vamos a orar pidiendo el favor de Dios para este hombre. A la cuenta de 3 vamos a orar por don Fortunato. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ore por don Fortunato.